Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda ser para con cada uno de ustedes una vez más. Como podrán notar nuestro título, hoy vamos a hablar con relación a lo que es el espíritu, alma y cuerpo. Vamos a definir en términos bíblicos, cuando el apóstol Pablo nos habla, usa estos términos, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean santificados. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo al usar estos términos en relación a lo que es el hombre en sí? ¿Será que el hombre está compuesto por tres partes? Así que vamos primeramente a ir a lo que es el libro 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo a todos ustedes y mantenga irreprensible todo su espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lamentable que en el mundo se ha vendido la idea de que cuando el hombre muere, su espíritu queda vagando, o uno dice que se van al cielo, otro dicen que se va al infierno, una serie de cosas, pero yo no quiero concentrarme en esa parte. Sí quiero dejar por sentado de que Dios, cuando creó al hombre, creó un muñeco de barro, luego sopló en él hálito de vida o aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, el soplo más el cuerpo hizo un alma viviente. Cuando ese soplo se separa del hombre, ya deja de existir el hombre y deja de existir el soplo. Hay una separación. Así que, por lo tanto, eso de que cuando el hombre muere está en el infierno o está en el cielo, todo eso son disparates. El hombre, cuando murió, dejó de ser. Llega a ser lo que era antes de su nacimiento. Eso sucede con el hombre cuando muere. Ahora bien, vamos a lo que es nuestra parte central. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean santificados y que se mantenga irreprensible, que es la misma palabra que se emplea para utilizar el término perfecto, maduro, teleío. Es importante que se entienda que estas tres partes componen lo que es el ser humano. Son tres partes que son inseparables, porque cuando se separan, lamentablemente, ya el hombre deja de ser lo que Dios espera que llegue a ser y sea. Con relación a lo que es la primera parte, espíritu, ¿qué representa el espíritu? El espíritu representa lo que es la capacidad de poder razonar, de los pensamientos. Tiene que ver con lo que es el pensamiento y la inteligencia. Podríamos definirlo más claro de esta manera. Yo tengo una nota que dice: en esta instancia el término espíritu puede comprenderse como el principio superior de inteligencia y pensamiento de que ha sido dotado el hombre y con el cual Dios puede comunicarse por su espíritu. Es decir, por eso nosotros notamos que la palabra de Dios es enfático en que nosotros cuidemos nuestro pensamiento, que desarrollemos lo que es la inteligencia. Vamos a definir y vamos a hablar un poco más de esta parte, pero vamos a entrar a la segunda parte de la definición. Alma. ¿Qué representa el alma? El alma representa lo que son los instintos, los deseos y también las emociones. Y la tercera parte, que tiene que ver la carne, el cuerpo, está representada por lo que es la carne, la sangre y los huesos. Eso compone el cuerpo. Así que ahora bien, teniendo ya claro que el espíritu representa lo que es la inteligencia y los pensamientos, y que el alma representa los instintos y las emociones,
y que el cuerpo está representado por lo que es la carne, la sangre y los huesos, es bueno que entendamos por qué el apóstol Pablo pide que todo sea santificado e irreprensible. Resulta ser que esta tercera parte, lo que es la carne, el cuerpo, es controlado, es guiado por lo que es el espíritu o por lo que es el alma. Me explico. Hay personas que viven en este mundo guiados por las emociones, los instintos y los deseos de la carne. Es decir, su cuerpo no es guiado, controlado por lo que es el pensamiento y la inteligencia. Sí hay otros, como los que son guiados por el Espíritu Santo, que es una parte que vamos a explicar ahora, donde la palabra de Dios presenta que por esta vía es que Dios quiere tomar el control de nuestra vida. Dios quiere llevarnos a su propósito de que vivamos una vida santa, para que vivamos como viven en el cielo, porque es bueno que entendamos que los pecadores no van para el cielo. Por eso dice la sierva de Dios que el que quiere ser santo en el cielo tiene que aprender a ser santo aquí en la tierra, recordándole que la primera vez Jesús vino por los pecadores, pero la segunda vez Él no viene por los pecadores, es por los santos, y que nadie que tenga una fea mancha entrará en el reino de los cielos. Y eso es bueno que nosotros lo tengamos siempre presente en nuestra mente, porque nadie que tenga una fea mancha lamentablemente podrá entrar en el reino de los cielos. No. Hay que trabajar en esa parte para nosotros, una vez que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, mantenernos impecables, mantenernos sin mancha. Por eso aferrémonos a la promesa que dice Judas 24:25, que Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. Una de las verdades no creídas y de las cuales no se habla ni se hace promoción a esas verdades bíblicas. Así que por lo tanto, mire lo que dice, vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, hablando de lo que es la parte más esencial, que es el espíritu. Porque el espíritu es de lo que debe de controlar las emociones, los instintos y los deseos, porque de esa manera entonces nuestro cuerpo va a andar debidamente. Usted ve muchas personas que lamentablemente andan desorientadas porque han vivido una vida totalmente desordenada, porque han andado conforme a los deseos de la carne, es decir, andan en la segunda fase, andan por lo que se llaman los instintos, los deseos y las emociones. Mire lo que dice, vayamos nuevamente a lo que es el libro, como ya citamos, de Romanos capítulo 8, verso 16. Dice allí: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que vemos que aquí, en este verso 16 de Romanos 8, dice que el Espíritu habla a nuestro espíritu. Es decir, por eso decimos que por medio del Espíritu, es decir, por medio de lo que son la inteligencia y el pensamiento, es el medio y el canal la cual Dios puede comunicarse con nosotros para que nosotros podamos conducirnos correctamente. Cuando se pierde lo que es la razón, cuando se pierde este don tan apreciado, la cual de toda la creación de la tierra, el hombre tuvo este privilegio, porque los animales actúan por instinto, los animales no tienen este privilegio que nosotros tenemos de lo que es el pensamiento, de lo que es el razonamiento. Dios espera que nosotros cuidemos esta parte. Miren, y vamos a leer por qué el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean santificados. Porque es lamentable lo que sucedió dentro del profeso pueblo de Dios. Y desgraciadamente la historia se está repitiendo. Terrible. Eso es así. Así que vamos a leer una cita más. Romanos 12:1. En Romanos 12:1 también nos hace mención a esta primera parte, a lo que es el espíritu, donde dice Romanos 12:1 y verso 2: les suplico pues, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional.
y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Estoy leyendo versión Pechita, aunque a ustedes se les está presentando ahí lo que es la versión Reina Valera en la lectura en pantalla. Pero vemos aquí que la palabra de Dios hace alusión claramente que nuestro culto debe ser racional. Los cultos no deben ser algo emocional. Por eso hemos dicho que Dios es amor. Pero que el amor no es un sentimiento. El amor es un principio. Dios se rige por principio. Lo de Dios es de manera racional. Hay personas que están equivocados con el Dios el cual conocen y le sirven. No, Dios es amor y creen que Dios actúa por sentimiento. Por eso es muy delicado. Ustedes no ven que cuando Adán y Eva pecaron aquí, para ellos poder ser salvos, Adán y Eva y sus descendientes hubo que pagar la demanda de la ley, si no el hombre no podía ser salvo. Porque Dios tiene una ley y la cual Dios actúa por razonamiento. Y hubo que pagar la demanda de la ley. Por eso es que la palabra de Dios dice que el que recibe el bautismo del agua y del Espíritu y goza del don celestial, o sea que se aplica la sangre de Cristo, no puede volver hacia atrás, porque si lo hace no hay más sacrificio por su pecado. ¿Y por qué? Porque Dios no es un Dios que actúa por emoción. Dios no es un Dios que actúa por instinto. Dios es un Dios de principio. Por eso el amor es un principio, no es un sentimiento, no es una emoción. Por eso Dios espera que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro deseo estén controlados por lo que es la razón, los principios. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1. Esta es una de las razones por la cual el apóstol Pablo también hace el llamado a que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean santificados y se mantengan irreprensibles. ¿Sabían ustedes que lamentablemente o desgraciadamente, por lo general cuando se lee el capítulo 1 del libro de Romanos, cuando se lee, la persona tiende a ver hacia afuera, a ver el mundo pecador. Y dice, wow, pero miren lo que Dios está diciendo de lo que es el mundo. Tamaño error. En Romanos 1 no es hablando de lo que es el mundo y la condición del mundo, aunque no deja de ser cierto que lo que expresa Romanos capítulo 1 es la condición del mundo, pero el texto no está hablando de lo que realmente es la condición del mundo. El texto está hablando realmente a los bajos que cayó su pueblo. Yo le invito a que por favor, ya que no tenemos tiempo por estos medios, léase con cuidado el capítulo 1 completo de Romanos y luego entonces hágase un repaso de lo que fue la historia de este pueblo llamado pueblo de Israel. Para que usted vea que todo lo que está presentado ahí es precisamente la descripción en que cayó su pueblo. Dios está hablando aquí de personas que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No eran aquellos los que habían conocido a Dios y no le glorificaron como Dios. No, eso es un error. Y el apóstol Pablo ahora, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, da un mensaje a la nueva iglesia, a la iglesia apostólica, a los nuevos creyentes que van entrando a la iglesia y a las generaciones futuras, para que no caigan en lo mismo que cayó el antiguo Israel. Si usted se pone a analizar, usted va a notar que esta característica de Romanos capítulo 1 fue en la condición en la que cayeron los sacerdotes, los pastores de Israel. Ustedes no ven que Roma fue forzada, a pesar de que Pilato declaró que él no veía nada para condenar a Cristo, y los pastores de Israel forzaron a Roma para que crucificaran a Cristo. Hubo influencia sacerdotal, dice la sierva de Dios, en la muerte de Juan el Bautista. Hubo influencia para que se persiguiera, hubo influencia sacerdotal y sacerdotes juntamente con Roma persiguieron a la nueva iglesia de Dios, a la iglesia apostólica. Y desgraciadamente dice la palabra de Dios que hombres que se gozaron una vez en la verdad se convertirán en nuestros peores enemigos. Es un conflicto que hay entre el bien y el mal, donde la verdad tiene enemigos fuera y dentro, pero los peores están dentro.
Si usted se estudia Romanos capítulo 1 con mucho cuidado, se va a dar cuenta que todas estas descripciones la cumple es el pueblo profeso de Dios, el pueblo que fue llamado para ser la luz del mundo, pero que desgraciadamente, como le expresa la sierva de Dios en el libro Palabra de Vida, el Gran Maestro, dice ella, que el pueblo que fue llamado para ser la luz del mundo se convirtió en una maldición para el mundo. Léase Romanos 1 y usted luego compárelo con lo que era el pueblo de Dios en los tiempos de Manasés. Léase Romanos capítulo 1 y compárelo con lo que era el pueblo de Dios en los tiempos del rey Acá, rey de Israel, que termina con B. Estúdiese Romanos capítulo 1 y compárelo con lo que era el pueblo de Dios en los tiempos del rey Acá, que termina con Z, rey de Judá. A veces le estudiamos la palabra de Dios, podemos estudiar la Biblia sistemáticamente, y cuando venimos a caer a Romanos capítulo 1 y estamos leyendo eso, se nos olvida lo que habíamos leído más hacia atrás. Entonces caemos en el error cuando leemos Romanos capítulo 1, pensar que Romanos capítulo 1 está hablando de lo que es el mundo, cuando no está hablando de lo que es el mundo, aunque no deja de ser cierto que Romanos capítulo 1 es la condición en la que se encuentra el mundo, pero no es menos cierto que realmente de lo que el Romanos capítulo 1 está hablando no es de lo que es el mundo ni la condición del mundo, sino en lo que cayó su profeso pueblo de Dios. Por eso hay que emplear el término que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios. No está hablando que es el mundo, está hablando de lo que era su pueblo. Era fuerte, por eso Dios tuvo que tomar la espada de Siria y Babilonia y exterminado de la faz de la tierra de Israel que la habían contaminado. Pasó espada y lo mató a todo y conservó un pequeño remanente, lo cual lo envió cautivo allí a Babilonia y allá perecieron. Porque la generación que salió de Babilonia fue una nueva generación y 2 o 3 gaticos de los que entraron allá cuando la cautividad. Por las tantas aberraciones que hicieron. Cuando nosotros leemos la historia de Israel antes de la cautividad y después de la cautividad, todas esas aberraciones las estamos mirando. Por eso el apóstol Pablo hace el llamado hoy en día, donde la diferencia entre lo que es el mundo y el profeso mundo cristiano, lo único que lo está distinguiendo es nada más la profesión, pero la conducta es lo mismo. Ay, mi amada iglesia adventista también, la cual predican una cosa y están viviendo otro. Déjense de estar con los pecados y con todas esas aberraciones que se están cometiendo dentro del profeso pueblo de Dios. Lo bueno de eso es que la iglesia triunfante de Dios estará compuesto por todos los fieles de las iglesias que no hacen uno de cada 20 y que terminarán fuera siendo echados por los impíos mundanos del pueblo. Tan cierto como que 2 más 2 son 4. Por eso dice la sierva de Dios que los fieles de la iglesia militante van a componer o van a integrar a la iglesia triunfante. Integrarán la iglesia triunfante. Escúchalo bien. Piense bien esto. Que los fieles de la iglesia militante integrarán la iglesia triunfante. Por eso es que los fieles de la iglesia militante terminan siendo echados por los impíos mundanos del pueblo y entonces formará la iglesia triunfante de Dios. Es decir, la iglesia triunfante de Dios es una iglesia disidente que terminan siendo echados fuera como la iglesia apostólica. La iglesia apostólica estaba compuesta por los fieles del ministerio sacerdotal de los tiempos de Cristo. Así, por eso dice el sierva de Dios que como lo dice Cristo, la historia se va a repetir. Porque es que la iglesia ha caído y está cayendo y caerá tan bajo que lamentablemente ya la iglesia no es guiada por el Espíritu, sino que es guiada por lo que son los deseos de la carne, las emociones y los instintos. ¿Vale la pena escuchar este mensaje? ¿Vale la pena estudiar y analizar eso? Porque recuerde que los pecadores no van para el cielo. Hay que cambiar esa mentalidad. Yo soy un pecador, yo soy un pecador, yo soy un pecador. Mientras tú pienses de esa manera, no va a ser elevado al nivel que Dios espera que tú y yo seamos elevados. Recuerda que los pecadores no van para el cielo. Y si tú eres un pecador antes de tu conversión y después de tu conversión sigues siendo un pecador, ¿dónde está la diferencia?
Lo que está en el primer Adán son pecadores y lo que está en el segundo Adán son hombres santos y justos en Cristo Jesús. Juntame mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio. Así que, ya que hemos citado Romanos capítulo 1, vamos a leer por lo menos los versos 18 al 25. Pero yo le invito a que usted, por favor, se lo lea completo. Romanos capítulo 1, los versos del 1 hasta el 32. Léaselo en su hogar detenidamente. Señores, saque tiempo a solas. Si usted no puede sacar tiempo a solas para estar en la naturaleza, para estudiar, reflexionar y meditar, usted está feo. Porque nadie que no tenga tiempo a sacar tiempo a solas con Jesús, nadie que no tenga un afianzamiento en la verdad podrá recibir el sello de Dios. No se deje engañar, señores. Yo lamento que quizás los trabajos, la proyección de mundana, no le permite y la persona no tiene tiempo para tener una conexión directa con Dios. Es lamentable. Era el propósito de Dios que sus hijos fueran independientes, no dependieran de empresas. Es lamentable. Mire, eso es tan cierto como que 2 más 2 son 4. El empleado es un esclavo. Es un esclavo y no era ese el propósito de Dios. Dios dejó los parámetros de cómo debía vivir su pueblo para que no tuviera que caer en ser empleado. Pero desgraciadamente, pues la iglesia está dependiendo de un así dice la iglesia, un así dice el pastor. O sea, la felicidad depende de un así dice la iglesia, un así dice el pastor. Hoy lamentablemente no saben cómo vivir de manera independiente. Desgraciadamente. Era el propósito de Dios que su pueblo viviera fuera de la ciudad, con su casita humilde, trabajando la tierra, produciéndola. Iba a tener techo y comida y tiempo para poder desarrollarse y estudiar todo lo que usted quiera libremente. Podría ser un doctor como ningún doctor del mundo. Podría ser lo que usted quisiera. Pero lamentablemente, miren lo que ha caído el profeso pueblo de Dios. Hoy en día, lamentablemente, muchos le venderán su alma al diablo por la basura de este mundo. Cuando digo mucho, estoy hablando de una gran mayoría. Porque los fieles de Dios, los que saldrán triunfantes, los que van a vivir en este mundo de pecado sin intercesor y no pecarán, no harán 1 de cada 20. Es lamentable que la iglesia ha llegado a una condición tan bajo que no concibe la idea que se puede vivir sin pecar. Si usted no concibe esa idea, no esté pensando que usted va a vivir en el cielo. Porque si usted no concibe eso y no aprende esto aquí, mucho menos lo va a hacer en el cielo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y Él es poderoso para que vivamos sin caída y sin mancha. Así lo presenta el libro de Judas, capítulo, versos 24 y 25. No tiene capítulo, versos 24 y 25. Pues bien, ahora sí leemos. Mientras voy leyendo, quiero que vaya pensando que esta era la condición del profeso pueblo de Dios. El pueblo que fue llamado por la luz para ser la luz del mundo. Estúdiese y vaya pensando en la historia del pasado de Israel y usted verá que esto es lo mismo. Y que cuando el apóstol Pablo hace alusión a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, a la nueva iglesia, es para que no cayera en lo que había caído la iglesia que había quedado atrás. Pero la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda iniquidad y maldad de los hombres que refrenan la verdad con injusticia. ¿Quiénes eran los que refrenaban la verdad con injusticia? Los sacerdotes de los tiempos de Cristo. Los sacerdotes antes de los tiempos de Cristo. Miren cómo le daban muerte a los profetas, miren cómo le dieron muerte a los apóstoles, miren cómo le dieron muerte a Cristo. Detenían la verdad. Miren cómo le armaban persecución a Cristo para que no promoviera su verdad. Miren la Edad Media, como el sistema papal, la única iglesia que existía en el mundo en la Edad Media, visible, la iglesia visible, detenía la verdad de Dios. Cuando usted lee estas características se va a dar cuenta que la iglesia de la Edad Media también reúne esta condición. No reunía, no reúne porque todavía existe hoy en día. Vuelvo y repito, el verso 18 del capítulo 1 de Romanos. Pero la ira de Dios se manifiesta del cielo contra toda iniquidad y maldad de los hombres que refrenan la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios puede ser conocido le es evidente, pues Dios se lo hizo evidente. Y las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son hechos evidentes desde que el mundo fue establecido,
siendo extendidas en las creaciones de Él, para que no tengan excusa. Porque supieron de Dios, pero no glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, siendo entenebrecido su insensato corazón, para que no entendieran. Acabo de leer el verso 21. Dice el verso 22. Porque profesándose el sabio, se volvieron insensatos. ¿Quién eran los sabios? Los sabios del pueblo, aquellos doctos ingreídos. Observe para que usted vea que esta era la característica que se unía en la que cayó el pueblo profeso de Dios. Verso 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del corruptible, por la semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles de la tierra. Ellos, en verso 24 ahora, por esta razón Dios lo entregó a lujuria corrompida de su corazón, para que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. 25. Ellos cambiaron la verdad de Dios por el engaño. Este es un verso que es bastante evidente de que está hablando de lo que es el profeso pueblo de Dios. Está hablando de que cambiaron la verdad por el error, la luz por la tiniebla. Ellos cambiaron la verdad de Dios por el engaño, rindiendo culto y sirviendo a las criaturas en lugar de su Creador, para quien son nuestra alabanza y nuestra bendición eternamente y para siempre. Amén. Leí los versos 18 al 25. Así que, mis queridos y apreciados amigos, yo espero que nosotros tomemos bien en serio este mensaje. Espero que en esta ocasión nosotros primeramente entendamos qué quiere decir la palabra de Dios cuando usa el término espíritu, alma y cuerpo. Esto es lo que compone el ser humano. Tres partes, pero que después de la muerte ya dejan de ser. Porque el espíritu hace alusión, como acabamos de decir, a lo que es la inteligencia de los pensamientos, la cual después que el hombre muere, dejan de existir. El alma representa lo que son las emociones, los instintos y los deseos, la cual después que el hombre muere, desaparecen. Y el cuerpo representa lo que es la carne, la sangre y los huesos, la cual también desaparece porque se vuelve polvo después que el hombre muere. Pero que mientras estemos en vida, Dios espera que nuestro espíritu, es decir, esa capacidad que Dios nos ha dado, ese privilegio especial de inteligencia y pensamiento, sean santificados. No permita que la mente sigan siendo llena de basura. No permita que tus ojos se estén llenando de basura, mi hermano. Que la mente esté llena de basura, de texto bíblico. Encontrate. Que es lamentable que hoy en día la mentalidad de la iglesia es que pone los textos bíblicos a contradecirse uno con otro. Que mientras la Biblia dice que el que peca deliberadamente no más sacrificio por su pecado, la iglesia dice, no, abogado tengo para con el Padre. Pídele al Señor que tome el control de tu mente y no que la tome el diablo, los pastores, las iglesias. No, señores, no ponga la Biblia a contradecirse a sí mismo. Dios viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Cuando Jesús venga sobre la nube del cielo, viene a buscar una iglesia victoriosa. La iglesia no alcanza la victoria cuando Cristo venga. Por eso es que la iglesia de Dios tiene que vivir un tiempo sin intercesor, bajo la prueba más terrible y demostrar que sí se puede vivir sin pecar. Porque los 144,000 vivirán la vida de Cristo. Cristo vivió en este mundo de pecado, sin un intercesor que esté intercediendo por el pecado de él. Y por eso los 144,000 y la iglesia triunfante vivirá sin intercesor que esté allí intercediendo y que por pecado. No. Hay que cambiar de mentalidad. Así esperamos, mi hermano, que Dios te bendiga grandemente. Que el resultado de este mensaje sea que tú y yo nos podamos ver en el reino del cielo, morando con nuestro Salvador por toda la eternidad.
Le habló una vez más su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel, por eso medio, la verdad del Cuarto Ángel. Bye y será hasta la próxima. No te olvides de suscribirte. Ahí, si te has suscrito, no te olvides de compartirlo para que no vaya a hacer cosas que otros se pierdan por falta de este mensaje y la sangre de ellos caiga sobre ti por haber recibido la luz y no compartirla. Bendiciones.